Bienvenidos a La Séptima Obsesión, en este programa sobre cine, televisión y producciones audiovisuales, aquí por Radio Estudio 1, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Quien les habla, Pablo Argañarás, junto con Lara Cordero, Juan Cruz Figueroa Zanotti y Edgardo Videla en la dirección técnica. Hoy con el episodio número 8, y de qué venimos en La Séptima Obsesión con este episodio, chicos. Bueno, antes que nada, un saludo a toda nuestra audiencia, a quienes nos escuchan a través de la radio, los días martes a las 15 horas aquí en Santiago del Estero, o los días sábados, 21 horas en Jujuy, y bueno, si nos están escuchando también por YouTube. Hoy vamos a hablar de dos monstruos bastante recurrentes en el cine. La verdad que son incontables las cantidades de películas, series en las que aparecen, y son los vampiros y los hombres lobo. Sí, a propósito de eso, el episodio de hoy se llama Colmillos y Garras. Creo que la primera película de hombres lobo que debo haber visto, o de vampiros, ha sido Crepúsculo, pero haberla visto 2 o 3 minutos y nada más, porque me parecía no me gustaba tanto la temática de Crepúsculo, pero sí me gustaba mucho la temática de hombres lobo, vampiros, y la verdad que he visto, por ejemplo, el primer vampiro que he conocido también ha sido Drácula, así que el conde Drácula, y tener ese acercamiento a esos monstruos ha estado bastante lindo, estuvo bueno. ¿Vos, Pablo, cuál? No, yo lo he conocido por la literatura, antes que por el cine. Y también debo decir que las primeras películas que he visto de hombres lobo y de vampiros, sobre todo los de vampiros, metían miedo a los vampiros en una época, para la generación nuestra los vampiros te daban así como una cosa que hoy no sé. Para la generación de ustedes ven una película hoy de vampiros, no en clave romántica como Crepúsculo, pero si ven una película hoy de vampiros o de hombres lobo, ¿le mete así un miedito? Depende. Mira, para este capítulo he estado viendo más de ese subgénero de terror, de drama, por ahí. Hay algunas películas que sí, otras que no. Unas que parecen más thriller de acción, digamos, y otra que sí, ya vamos a hablar más adelante de esa, de Wolfman. Esa sí me ha causado un poco de miedito, digamos. Sí, pero no, la primera impresión que también tuve era con Crepúsculo, nada más que yo no vi esas, porque yo era más team hombres lobo, entonces yo vi Teen Wolf. Claro. Más adelante sí voy a hablar un poco más de esa, de una serie así también adolescente, que va por el lado romántico, pero también va por el lado de la aventura. Esa serie está buena, y por el misterio, y no solamente de hombres lobo, te van metiendo otras criaturas mitológicas, así que está bueno. Sí, a mí me ha pasado que no había visto una que otra película del conde Drácula cuando era chico, y los vampiros sí me daban un poco de miedo, pero al día de hoy, después de haber hecho las iniquidades que hicieron en muchas industrias, en muchas películas, sí, a veces roza lo ridículo, y es como hablábamos a veces fuera de micrófono y en otros aspectos. Depende también de qué tan producido esté, porque si llega un punto en el que no es creíble o no, te tienes que comer el verso de que la persona de que está al frente es un vampiro, es un hombre lobo, para que te dé el miedo. Entonces, sí, y aparte yo creo que más que nada de nuestra generación en adelante, hay producciones animadas, por ejemplo Hotel Transilvania, donde ya vemos a los vampiros como algo divertido, digamos, entonces ya no da tanto miedo, pero por una cuestión generacional, creo, por las producciones. No, y del mismo consumo y de la evolución del consumo, ya se han hecho hasta comedias con este tipo de personajes, entonces sí. Comedias, parodias, entre muchas otras cosas. Sí, igual vamos a hablar un poco del inicio. ¿Cómo surge y cuándo surge? Bueno, de por sí el tema de vampiros, hombres lobo, está del año más o menos 2000 antes de Cristo. Pero al cine, el primero que llega es El vampiro, con Georges Méliès en La mansión del diablo de 1896. Bueno, todos sabemos, los que hemos estudiado cine, que muchas de las películas de Georges Méliès han sido quemadas, entonces ya no se ha recuperado gran parte de su material. Bueno, esta está incluida. Pero en el año 1922, Murnau, un alemán, estrena, basada en la novela fantástica de Drácula, Nosferatu, el vampiro. Y a partir de aquí, los vampiros empiezan a tener una importancia en el cine de terror.
Sí, ahí vamos a hacer un paréntesis y un punto de aparte. ¿Por qué? Porque esta película Nosferatu de Murnau del año 1922 surge en medio de una corriente de cine alemana que hoy por hoy en historia del cine se la conoce como el expresionismo alemán. Y dentro del expresionismo alemán, o qué contaba, qué narraba, qué películas se contaban en ese periodo de posguerra, de post Primera Guerra Mundial, se contaban cuestiones cruentas, cuestiones que tenían que ver con el horror de la posguerra, y los alemanes, con un muy buen tino, lo que hacen es empezar a contar los primeros monstruos en el cine. Y en ese contexto surge un vampiro, Nosferatu, narrado por Murnau, de manera excepcional, porque hace poquito se ha estrenado una Nosferatu y se ha basado en la Nosferatu de 1922 del expresionismo alemán. Y en el expresionismo alemán se narraban con escenografías exageradas, sombras muy marcadas, maquillajes que rozaban lo teatral. Entonces había una puesta en escena muy barroca, muy cargada, muy grotesca, que contribuía a la estética o del horror que se quería contar. Y a la par, junto con el cine de terror en el expresionismo, también surge la ciencia ficción con una película que se ha llamado Metrópolis del director Fritz Lang. Entonces, nosotros tenemos en el cine el género del terror y el género de la ciencia ficción gracias a este movimiento que fue el expresionismo alemán. Y en la actualidad seguimos hablando de vampiros y de Nosferatus, en parte gracias a este director Murnau y a esta película Nosferatu. Sí, aparte, bueno, lo que pasa aquí en Nosferatu es que utilizan escenarios reales. El actor que hace de Nosferatu no era muy conocido, entonces como ellos estaban acostumbrados a este tipo de películas donde lo fantasioso se ve como fantasioso, y aquí hay como una mezcla entre el mundo real y el mundo fantasioso, muchas de las personas empiezan a creer que el actor en realidad era un vampiro. Claro. Entonces se genera ese rumor. Sí, está el mito ese de que y que le había pagado a un vampiro para que actúe. Bueno, sí, está el mito del vampiro real en esta película que hacíamos referencia en Nosferatu. Sí, a raíz de esto nace después en el año 2000 una película que se llama Shadow of the Vampire, basada en este mito. Vamos a escuchar una parte de una entrevista del actor que lo interpreta, William Dafoe. I had a lot of help. It was a wonderful setup. I had a model in the respect that I had the original footage to work from. So that gave me some idea of a physicality and a way of being. Then, of course, they designed a makeup it's quite extreme. That served as a mask, served as a disguise that certainly would, take myself away from myself and put me someplace else. It creates when you don't quite feel like yourself or look like yourself, that's always a fertile place for pretending. So that was important. And then I had this costume that really put restrictions on how I would move. So that's where I started, really from a place of imitation, and then dealing with all these external things to help me find a way of moving and a way of being. Aquí hay dos cosas que menciona William Dafoe, conocido por interpretar al Duende Verde. Dice que, por un lado, él ya lo tenía medio fácil porque había visto Nosferatu, ya sabía lo que tenía que hacer, pero dice que eso es más como una imitación. Una vez que a él lo maquillan, le ponen el vestuario, dice que se mueve con dificultad, dice que eso ya hace que en vez de imitarlo a Nosferatu, él pueda realmente interpretar al personaje de el actor de entrevista de la sombra del vampiro. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de los hombres lobo antes de ir a una pausa. La primera película con hombres lobo se estrena en 1913 y es dirigida por Henry Alex McCrae, un canadiense. Él hace The Werewolf, o sea, el hombre lobo. Después, en 1930,
Hollywood se mete en todo esto del cine de terror, de querer hacer ellos también un poco de cine de monstruos, y hacen Werewolf on London, o sea, el hombre lobo en Londres. Esta película ha alcanzado una gran popularidad y han habido otras películas que las han vuelto a replicar a la misma historia con otras versiones. Así, en el bloque específico de los hombres lobos vamos a hablar de eso. Por ahora... Ahí quiero hacer una acotación. Sí. Los werewolf, los hombres lobo, son una patente de la Universal, del sello Universal, que sigue vigente. Pues todas las películas que se llamen así, el hombre lobo textual, son de Estudios Universal. Bueno, Universal es la que financia esta película, la del 35. Y bueno, a partir de esas dos, digamos, empiezan a surgir así un montón de películas de vampiros, un montón de películas de hombres lobo. Nos vamos a ahora un pequeño corte escuchando parte de la banda sonora de Crepúsculo, I Caught Myself. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9.
continuamos en la séptima obsesión en este episodio 8 titulado Colmillos y Garras, a propósito de los monstruos en el cine y de los hombres lobo y de los vampiros. Y en este bloque vamos a hablar de los colmillos, vamos a hablar de los vampiros. Sí, así es. Como ya veníamos hablando, tienen un montón de películas y un montón de géneros. Se destacan obviamente más que nada en el terror. También los tenemos en el drama romántico, juveniles, que un poco nos estaba contando Juan de Crepúsculo. Vamos a hablar un poquito de las esenciales, por así decirlo, de las que son de su género primo, claro, o género madre, no sé cómo explicarlo, el terror. El género básico es el terror, sí. Claro, ahí está la palabra. Y la primera, obviamente, Nosferatu. Después tiene una adaptación del año pasado, el 2024. Tenemos La sombra del vampiro, protagonizada por William Dafoe. Tenemos Blade, cazador de vampiros, que es de Marvel. Está Sombras tenebrosas, del 2012, dirigida por Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp. Y tenemos Los vampiros, de John Carpenter. Esta película sí tendrá lo que es el puntaje que hacen en internet. Es una de las que mejor puntuación tiene. Creo que es más que nada por todas las escenas violentas y cómo muestra a los vampiros, porque, bueno, no sé, estos finales de los 90, capaz vos nos puedes dar un poco más de contexto, Pablo. A mí sí lo que me ha pasado con esto es que digo, bueno, ahora los vampiros me dan un poco de miedo, por así decirlo. Bueno. Pero no sé si en los 90 ya habían dejado de dar miedo o no los vampiros. No, en los 90 lo que vuelve a estar de moda en Hollywood es la violencia extrema de la mano de su amigo Quentin Tarantino. Entonces, con Quentin Tarantino se genera ahí un caldo de cultivo de una película que se llama Del crepúsculo al amanecer, producida por Tarantino, dirigida por Robert Rodríguez, protagonizada por Tommy Lee Jones, que es de un padre con sus dos hijos que viajan por el desierto, le secuestran la casa rodante y paran en un bar límite con México, y en medio de que es en un cabaret, digamos, y en ese cabaret en un momento todas las bailarinas y los clientes se convierten en vampiros, y es una masacre, es una película en clave de acción, mezcla con terror, mezcla con humor, y atrás de esa película se empieza a mixturar el género de la violencia con el género del terror, y en ese contexto surge Vampiros de Carpenter, con un casting muy bueno, salvo por el actor principal, que eso debo coincidir con Lara, que es James Woods. James Woods es un actor que siempre hace un papel secundario o siempre hace del acompañante del protagonista, y siempre por lo general hace de malo, no de protagonista. Y aquí, con todo mi amor, le tengo que decir a John Carpenter que la pifia con la elección del protagonista, porque es como que no lo quieres. O sea, es un tipo muy parco, muy antipático para protagonizar una película. Sí, fuera de micrófono de eso estábamos hablando, que a mí particularmente sí me ha gustado la historia de todos los vampiros, pero el protagonista no he llegado a empatizar con el protagonista. Sí, con los otros personajes muchísimo más, incluso con algunos que han aparecido muy poco en pantalla que con el propio protagonista. Pero bueno, para darles un poco de contexto de qué va la película, vamos a escuchar un pedacito de su tráiler. Have you ever seen a vampire? Forget whatever you've seen in the movies. It's not like they're seducing everybody in sight with cheesy Eurotrash accents, all right? They don't turn into bats. Crosses don't work. If you want to kill one, you drive a wooden stake right through his heart. We think we got a nest inside this place. And chances are we'll find a master in here somewhere. I know your parents were bitten by vampires and you were raised by the church to be its master slayer. No one knows vampires better than he does. Open wide, baby. But he met his match when he met the master who started it all, Jack Crow. ¿De qué va la película? De unos cazadores de vampiros liderados por Jack Crow, que es el nombre que dice ahí al final, que van buscando nidos de vampiros y más que nada están apuntando a encontrar un maestro, que sería ese vampiro que los va mordiendo y va convirtiendo.
Y en la película, en vez de encontrarse a uno común y corriente de los que estaban acostumbrados, se encuentran con el vampiro original, con el maestro, así en mayúscula, el maestro de los vampiros. Claro, con el vampiro más capo de todos los capos. Claro, como 600 años tenía ese vampiro. Claro, bueno, ahí está uno de los detalles de estos monstruos o de estos personajes, por así decirlo, de este tipo de películas, que el principal detalle era que si te mordía un vampiro te convertías en vampiro. Y más de una vez uno pensaba en el apocalipsis ese, así como está el apocalipsis de los zombies, también el apocalipsis de vampiros. Entonces, a mí me pasaba cuando era chico y le tenía ese miedo a los vampiros, era por detrás de eso. Uy, ¿y si te muerde un vampiro? Sí, continuando con el guión, Lara, aquí Lara ha hecho un guión espectacular del episodio. La película que mencionas a continuación, que es la Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Esa película creo que a la generación nuestra de edad ha sido la película que nos ha marcado, protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder y Anthony Hopkins. Esa película, Drácula de Francis Ford Coppola, es impresionante. Es de los 90, vos la ves en la actualidad y hace cuenta que la han filmado ayer. Está muy vigente, ha envejecido súper bien esa película y te cuenta la historia clásica, o sea, es la adaptación a la novela de manera fiel y estéticamente es espectacular. Desde el comienzo, con la iglesia inundada en sangre, cuando él clava la espada en el altar que se inunda toda la iglesia de sangre, pasando por toda el cuerpo de la película, aparte del romance, bla, 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 hasta el final, es espectacular. Drácula de Francis Ford Coppola. Si no la han visto, se las recomiendo muy fuertemente para que la vean, porque no se van a decepcionar. Bueno, ahí tenemos una tarea para la casa, entonces. Sí, no, y aparte, por este lado de lo romántico, del drama, han surgido muchísimas series y sagas de películas. Por ejemplo, está de 1985, Yo amo un vampiro. Está The Vampire Diaries, que cuenta con 8 temporadas. Se estrenó en el 2008 y terminó en el 2017. Después está Mi niñera es una vampiro. Esa era de Disney, yo me acuerdo, la veía cuando era chica. Y Chica Vampiro, que es de Nickelodeon. Las dos eran así series juveniles, más de comedia que de romance. Va más por ese lado. Y tenemos a la gran estrella dentro de todas estas producciones, que es Crepúsculo. Crepúsculo cuenta con 5 películas. La del 2008, que lleva su mismo nombre, Crepúsculo. Luna Nueva del 2009. Eclipse. Amanecer parte 1 y Amanecer parte 2. Sigue la historia de Bella Swan, una chica de 17 años que se muda a Forks para vivir junto a su padre, que era jefe de policía. Ahí se encuentra primero con Jacob Black, un hombre lobo, y luego con Edward Cullen, un vampiro. Es el típico triángulo amoroso. Y sí, la traía más que nada para hablar de lo que ha causado esta película. Particularmente yo no la vi, pero sí viví el momento de ver así a mis compañeras o de ver así a las chicas grandes que estaban enloquecidas por cuando se estrena la nueva del Crepúsculo o por Vampire Diaries. Era como un furor, digamos, en esa época, y eso es algo que genera el cine, que hace que mucha gente se concentre para ver algo. No, tanto así ha funcionado esta película que ha logrado recaudar en total con sus 5 entregas $3.360 millones a nivel mundial. Y los protagonistas, salvo el chico que hace de hombre lobo, que medio que ha quedado ahí, no sé qué más habrá hecho, pero los protagonistas, la protagonista y el vampiro, hasta el día de hoy tenemos el nuevo Batman. Era Edward Cullen, sí. Era el protagonista de esta saga y ella también, o sea, sigue protagonizando películas en Hollywood. O sea, han arrancado de adolescentes, como en muchos casos, y siguen en la actualidad trabajando y protagonizando películas de manera así muy contundente. Ella había hecho la protagonista de La princesa Diana.
Stewart es el apellido de ella. Sí. Kristen Stewart. Kristen Stewart. Sí. Y tenemos después a Robert Pattinson. Que Robert Pattinson ha hecho, como bien decías vos, Batman. Incluso después hizo en la película de Harry Potter. También incluso estuvo él como Cedric Diggory. Sí, y también ha estado en una película de... Sí, creo que terror, vaya crimen. El diablo en todas partes. De Netflix. Ahí también es un papel... Nada que ver con ese vampiro ese que brillaba bajo la luz del sol. Sí, exactamente. ¿Con qué nos vamos, Lara, al corte ahora de este bloque? Bueno, seguimos escuchando la banda sonora de Crepúsculo. Los esperamos para hablar de los hombres lobo. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta. La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1. Continuamos en La Séptima Obsesión
en este episodio número 8 dedicado a los vampiros y a los hombres lobos, titulado Colmillos y Garras. Hemos hablado en los bloques anteriores, en el bloque anterior, de los vampiros. Ahora vamos a hablar de los hombres lobo, pero quiero mandarles un saludo a la audiencia que nos siguen en FM Santa María Jujuy los sábados a las 21 horas, y a nuestra audiencia de aquí de Santiago del Estero que nos escuchan por Radio Estudio 1 FM 104.9, dos radios, una misma frecuencia. Muy bien, ahora nos toca sacar las gallas y vamos a hablar vamos a hablar de varias producciones que tienen hombres lobo. De la primera es del año 2010, The Wolfman, o en español El Hombre Lobo, la película protagonizada por Benicio del Toro. Es una película que algunos efectos especiales sí han envejecido más o menos, sí, pero bueno, se entiende, 2010. Pero la historia en sí, las actuaciones, Anthony Hopkins te sigue dando miedo. No, capaz no es el mismo, no es el mismo miedo que te da en El Silencio de los Inocentes, pero sí da cositas su actuación. Particularmente me ha gustado más esta que la de los vampiros. Yo me río porque Anthony Hopkins. Hablas de Drácula, está Anthony Hopkins. Hablas del Hombre Lobo, está Anthony Hopkins. Anthony Hopkins está es transversal a todos los temas, los personajes, los monstruos. Donde busques vas a encontrar algo de este actor. Por eso me estaba riendo, porque hace un rato hablábamos de Drácula de Francis Ford Coppola y está el actor, y ahora hablamos del Hombre Lobo y también aparece Anthony Hopkins. Claro, bueno, Anthony Hopkins ha sido uno de los, para mí, dentro de todo, es uno de los mejores actores, sobre todo para lo que es parte de terror, parte de drama, parte de suspenso. Incluso lo ha demostrado en El Silencio de los Inocentes, en muchas otras películas más. Es uno de los Tenemos que hacer un episodio de la séptima obsesión hablando de quién, de Anthony Hopkins. De Anthony Hopkins. Y esta película tiene el enganche porque, aparte de contar con ellos dos, con Benicio y con Anthony Hopkins, cuenta con Emily Blunt y con un actor yo lo conozco particularmente por El Señor de los Anillos, Hugo Weaving. Sí, Hugo Weaving es el malo de Matrix. Es el malo de Matrix, y también aparece en V de Vendetta. Y en muchas películas más. Sí, esta película sigue un drama familiar, digamos. Dos hermanos que hace muchos años que no se hablaban. Bueno, uno le sucede una tragedia, entonces el otro, que es Benicio del Toro, un actor, tiene que volver a su lugar de origen, y a partir de ahí se va a empezar a desencadenar un montón de cuestiones de maldiciones, de cuestiones de cómo combatir, de los hombres lobo y demás. Vamos a escuchar un poquito de su tráiler. It was 25 years ago that my father found him. It was torn to pieces and half-eaten. Whatever did it was big, and buckshot couldn't kill it. After that, my father went home and cast silver bullets. Wouldn't leave the house on a full moon from then on. Bueno, aquí estamos escuchando un poquito a Anthony Hopkins hablando de el poder que da la luna llena de full moon. Y después, a propósito de esto, de las peleas entre hombres lobo, que un poco lo cuenta esta película, si nos ponemos a pensar, Marvel y todo el universo Marvel también tiene ahí una reminiscencia o un homenaje o un pequeño choreo, si se quiere, con los personajes que hacen referencia, que no son estrictamente hombre lobo, pero que tienen su impronta, como es el caso de Sabretooth, que es Colmillos de Sable, que es el hermano de Wolverine. Y ¿a quién más tenemos? Bestia. De los X-Men. Bueno, ahí hay una película que no me acuerdo cuál de todas los X-Men es, que pelea Wolverine con su hermano, que uno tiene las garras de verdad y el otro tiene garras de metal. De metal. Esa pelea, yo cuando le he visto esa pelea, yo digo, esto es una pelea de hombres lobo, llevada al universo de los superhéroes.
Porque yo ya la había visto, siempre los hombres lobo hay peleas entre ellos, un poco siempre sucede en las tramas de estas películas eso, y la pelea entre licántropos, y cuando se pelean los hermanos en esa X-Men, se me vino eso a mí a la cabeza, como algo que una referencia que les ha dejado. Claro. Bueno, aquí en The Wolfman van haciendo un poco eso de peleas entre hombres lobo y hombres lobo atacando con el suspenso. Entonces va haciendo un buen equilibrio la película y la va llevando. Yo creo que es una película que en ese sentido dinámico sí ha envejecido bien. En el sentido de efectos especiales, bueno, se perdona, porque obviamente 2010 no es lo mismo que ahora. Pero sí, en tema dinamismo te lleva muy bien la película. Bueno, después tenemos las que habíamos mencionado en The Vampire Diaries. Están los hombres lobo, en Crepúsculo también, siempre hay una rivalidad entre los vampiros y hombres lobo. Está The Originals, que es parte del universo de The Vampire Diaries. Y dentro de todas estas sagas juveniles está Teen Wolf. Teen Wolf es una serie de televisión estadounidense que se creó en el 2011 y su última temporada fue estrenada en el 2017. Sigue la historia de Scott McCall, interpretado por Tyler Posey, un chico que no es bulineado, pero tampoco es el más popular. Su amigo sí es un poco más bulineado, un poco más débil, entre comillas. Y ellos dos estaban en una noche en el bosque, no haciéndole caso al padre de Styles, su mejor amigo que era policía. Y ahí se pierde Scott y es atacado por un hombre lobo. Entonces él de a poco va descubriendo sus poderes, que sí, se da cuenta que ahora sí es bueno en lacrosse, que es, vamos a decir, como su deporte, como si fuera para nosotros el fútbol. Bueno, ellos juegan lacrosse. Y él como que empieza a ser más popular, que sí, y a la par no quiere mostrar que es hombre lobo, porque encima él tiene un interés romántico, que es Alison Argent, pero ella viene de una familia de cazadores de hombres lobo. Entonces aquí está otra vez el tema del romance prohibido entre un cazador, una cazadora y un hombre lobo. Aquí también explican un montón del tema de lo que son los alfa, los omega y los beta. Dicen que los hombres lobo andan en manada. Y obviamente el alfa es el líder, los beta son el resto, y los omega son quienes están por fuera de la manada, quienes andan solitarios. Los alfa se los identifica por los ojos rojos, los beta por los ojos amarillos y los omega por los ojos celestes. Y yo les quiero contar que Argentina tiene una película de hombres lobo dirigida por Leonardo Fabio y que en el año 75 estrena Nazareno Cruz y el Lobo. Peliculón, es la película que más había recaudado dinero en su estreno. Después hace poquito le saca ese récord la película de que también estuvimos hablando aquí, Argentina 1985. No, la Relatos Salvajes. Relatos Salvajes le quita el récord de entradas vendidas en el estreno a Nazareno Cruz y el Lobo. Y Nazareno Cruz y el Lobo cuenta la leyenda del lobizón, del séptimo hijo varón. Tiene unas actuaciones excepcionales, la dirección del gran Leonardo Fabio. La banda de sonido de Nazareno Cruz y el Lobo es espectacular. Es una música que es muy hermosa y no quería dejar de decir ese dato de que el cine argentino tiene su película al respecto. Sí. Lo desconocía. Mira. Y la pueden ver, está en YouTube cargada completa. Si buscan así Nazareno Cruz y el Lobo de 1975, aparece justamente también al costado que dice el nombre de Leonardo Fabio. Y la música, el tema musical que ha sido récord de venta de disco ese año se llama Soleado. Así se llama el tema de na 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 na. Espectacular ese tema, es muy bonito tema. No me acuerdo el autor. De ver por el caso lo vamos a buscar el autor de Soleado. Creo que ya está siendo hora de que suene la campanita y que nos vayamos para la escuelita de cine. Así que los dejamos con una pequeña pausa escuchando parte de la banda sonora de Crepúsculo.
La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1 104.9. It's all hats off now. All drum rolls and applause. By the slide of the hand you will turn them into dust. Or face to face you will lead them by the fall. Or drag your feet in the sawdust, eating alive to stare out. It's all good luck charms, all trying to understand. Indeed, inside we will always hope for love. You say you keep them close by, they're closer than you think. I'll drag your feet in the sawdust, eating alive to stare out. Next thing will bring you back again. Your side, crack the whip for us, and maybe you will be the one who'll draw the line in the sand for us to cry. It's all pop box now, all painting portraits time. And maybe when the night comes, you'll open up the cage. You'll open up the cage. Continuamos en la séptima obsesión en este episodio 8 y llega el turno del segmento de la escuelita de cine, y hoy día vamos a hablar de un autor que se llama Roman Gubern y de un texto de él que se llama Historia del Cine, un texto imprescindible para toda la gente que estudia comunicación, cine, audiovisual. Es un texto extensísimo de más de 1500 páginas de editorial Lumen. Es un libro bien gordito de tapa blanca, y que en su foto de portada, en la foto de portada tenemos una bellísima Marilyn Monroe con el vestido al viento de una icónica escena de una película clásica hollywoodense. ¿Y de qué trata el libro de Roman Gubern? El libro de Roman Gubern, para que se den una idea, arranca con los hombres en las cavernas en la prehistoria. Y nos explica el autor que allí en las cavernas y con los hombres viviendo en ellas en la prehistoria es el primer antecedente del cine, y hace un recorrido por la historia de la humanidad de la mano de cómo ha ido evolucionando la imagen en movimiento hasta la actualidad. Entonces vamos a tener la prehistoria del cine, todos los artilugios hasta que se llega en 1895 a la creación del cinematógrafo de los hermanos Lumière, y cómo va evolucionando la industria, la producción y el lenguaje en esta carrera de movimientos que se van sucediendo uno detrás de otro: la creación de Hollywood, el expresionismo alemán que estuvimos hablando hoy día, el cine soviético, el neorrealismo italiano, la Nouvelle Vague,
Y así todos los movimientos hasta la actualidad. Yo me quedo con cómo cuenta Roman Gubern el por qué el primer antecedente del cine se encuentra en las cavernas de Altamira, en España. Y él explica que una de las pinturas rupestres es un jabalí que tiene 8 patas. Y que ese es el primer antecedente del cine. Y él explica de una manera muy, muy vívida y hasta cómica de que ese jabalí no es que los cavernícolas habían consumido algo, ni que estaban borrachos, ni nada por el estilo, ni que veían mal, sino que ellos, al hacer un jabalí con 8 patas, lo que querían mostrar era que el jabalí corría. Entonces le daban una noción de movimiento al dibujo, dibujándolo de 8 patas. Y por este logro que tienen los hombres de las cavernas de dar esa intención de movimiento, una imagen fija, es que él lo considera como el primer antecedente del cine, por lograr dar una vivacidad, una sensación de movimiento a algo que era súper estático, como el dibujo en una caverna hecha por los primeros Neandertal. Es un texto imprescindible, es un texto muy, muy contundente. Bueno, ustedes lo han leído, chicos, no sé qué les habrá parecido ese texto, pero sí cabe aclarar que es un texto que toda persona lo debería de leer para tener una cultura general de cómo ha ido evolucionando el séptimo arte y de cómo llega a ser hoy la segunda industria en la actualidad de Estados Unidos. Primero está la venta de armas y segundo está la industria del espectáculo. De hecho, hace poquito, cuando yo me reía, porque siempre digo esto y la gente por ahí no te cree que la segunda industria más grande del mundo es la industria del audiovisual, cuando en la puja, en la guerra esta que hay entre Donald Trump y China, Xi Jinping le dice, bueno, mira, Donald Trump, buenísimo, vos ponernos todas las restricciones que quieras, pero tus películas hollywoodenses no se van a ver más, ni en China, ni en todo Oriente. Y reculó Donald Trump. Así que mira la magnitud de negocio que le cantó Xi Jinping retruco con eso y se fue al mazo Donald Trump. Así que por todas esas cosas y para entender todas esas cosas y lo que implica el cine en el mundo, desde el negocio, desde las artes, desde la cultura, desde la producción y desde todo lo que conlleva el cine, es imprescindible este texto de Roman Gubern, Historia del cine. Sí, incluso más allá de que uno estudie el cine o no lo estudie, el que quiera conocer más de la historia, como bien hablábamos hace un tiempo en los programas anteriores, que hemos hablado de Babylon y un montón de cosas más, son cosas que incluso lo pueden encontrar escritas en el libro de Roman Gubern, y que está bueno que lo lean y que está bueno que lo sepan, porque van a entender también el porqué de muchas cosas y cómo actúa hoy en día el cine y por qué actúa así el cine, que eso es lo bueno. Eso es lo bueno y creo que debería estar en la biblioteca de cualquier amante del cine. Aparte está bueno también para entender de dónde vienen ciertos estilos de los directores que los hacen únicos. Por ejemplo, aquí venimos hablando del expresionismo alemán, más que nada en este episodio. Bueno, uno de los directores que más inspira en este movimiento es Tim Burton. Después tenemos el neorrealismo italiano, que de aquí vienen muchos de los dramas que sabemos ver. Si uno va viendo, se le ocurren un montón de cosas. Los soviéticos lo que hacen es por ahí más que nada implementar nuevas técnicas de montaje. Se utiliza mucho en las redes sociales, ¿no? Esto de el montaje rítmico, de que sea más dinámico. Entonces, está bueno más que nada para ser más curioso, creo. Sí, y entender el porqué de muchas cosas. Y vamos a entender también que no todo lo que están ahora haciendo es nuevo, sino que ya está inventado, ya se ha hecho en alguna época atrás. Lo único que sí, nosotros lo estamos reformulando, rehaciéndolo para quizás hacerlo un poquitito mejor y pulir un poquito más la técnica, ¿no? Sí, con herramientas nuevas. Y a propósito de lo que vos decías, Lara, y para redondear y terminar el segmento de la escuelita de cine con Roman Gubern y su texto Historia del cine,
Siga Bertov en el cine soviético en el año 20 ya hizo un montón de cosas desde el montaje y desde la edición que hoy día podemos encontrar en todos los shorts, los reels de internet. Entonces poder darnos cuenta de eso y poder leer y hacer un consumo más crítico para todo eso, nos sirve leer este libro y todos los textos que venimos recomendando y hablando de ellos aquí en este segmento. Bien, ahora pasamos a la sección de recomendaciones de la séptima obsesión. ¿Y qué le hemos traído para hoy a la audiencia, chicos? Bueno, yo he traído una serie que se encuentra en Max, se llama The Pitt. Es una serie que sigue toda la jornada laboral de unos médicos de urgencias. Lo que tiene de interesante la serie es que no es que hay un médico que recapa, por ejemplo, como en Doctor House, o no es que se centra en los dramas entre los propios médicos, como pasa por ahí en Grey's Anatomy, sino que va más por los casos y por humanizarlos. No es que te muestran, sí, bueno, hay algunos que sí dan impresión, si les da impresión cosas médicas, bueno, la serie capaz les causa algo, pero no es que te lo muestran desde algo grotesco, sino que te muestran desde algo que puede pasar y cómo lo humano interfiere. Te muestran ahí los estudiantes qué tienen que hacer, cómo por ahí se mandan macanas y uno se siente identificado con ese estudiante porque no sabes cómo se tiene que manejar un médico. Por ejemplo, me acuerdo, había un caso de un paciente que había hecho algo terrible y la estudiante, obviamente que reaccionaba queriendo hacer algo, pero desde la parte ética de los médicos lo tienen que atender igual. Entonces está bueno por eso. Cada capítulo te muestra una hora. El primero creo que es de 7 a 8, el segundo de 8 a 9 y así va. Es casi tiempo fiel porque hay 2 capítulos donde hay flashback, más que nada para mostrarte lo que le sucede el protagonista, digamos, de la historia, que es el jefe de médicos de ahí, porque él está trabajando el día que perdió un paciente muy importante, que era su anterior jefe, su mentor. Entonces él está ahí con esa dificultad emocional también. Muy recomendada, es muy dinámica porque aparte te llegan un montón de casos toda la hora, así que te causa mucha tensión y distensión. Es casi como ver El Oso, la serie, versión médicos. ¿Pablo? Yo vengo a recomendar en principio una plataforma que siempre es bueno recomendar plataformas, en este caso Mubi, M-U-B-I. Mubi es, creo, desde mi manera de ver, la plataforma que mejor catálogo de películas de cine tiene en la actualidad. Y dentro de ese catálogo y dentro de esas películas vengo a rescatar la colección de un director danés que nosotros ya le dedicamos un programa, y es la filmografía de Lars von Trier. Está toda la filmografía salvo su última película, y dentro de esa filmografía destaco Contra Viento y Marea, Bailarín en la Oscuridad, Melancolía y Anticristo. 4 peliculones como para saber de qué hablamos cuando hablamos de uno de los mejores directores vivos y que va a quedar dentro de uno de los mejores directores de la historia del cine, el danés Lars von Trier, y recomendar fuertemente la plataforma Mubi porque aparte cuesta un 10% de lo que cuesta cualquier otra plataforma y el catálogo es inmensa e infinitamente superior. Tienen lo mejor de historia del cine, lo mejor de la cinematografía mundial de todos los países, tienen secciones especiales por premios y tienen, creo yo, desde mi opinión, desde los años 90 para acá, el mejor catálogo de películas de directores prestigiosos de la actualidad. Así que recomiendo la plataforma Mubi y recomiendo estas películas del director Lars von Trier. Bien, y yo les traigo una serie que se estrenó hace poquito, y cuando digo hace poquito ha sido en enero, febrero, que se llama Día Cero, interpretada por Robert De Niro, que es una serie basada en que él es un expresidente y que tiene que combatir contra un ataque terrorista cibernético, así bien a lo que le gusta, el estilo de Yankee de se viene el fin del mundo, porque ahí lo van a ir entendiendo, la van a ir viendo a la serie,
La verdad que está muy buena, es una serie sobre drama político, está bastante bien realizada, sobre todo la tensión y sobre todo la historia trabajada con Robert De Niro y actuada por Robert De Niro. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Les agradecemos a todos los que han llegado hasta aquí. Les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como @LaSéptimaObsesión. Nos pueden encontrar también los martes por 104.9 a las 15 horas. La gente de Jujuy, los días sábados a las 21 horas también por 104.9 FM Santa María. Y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube en @LaSéptimaObsesión. Nos despedimos escuchando Radiohead, parte de la banda sonora de Crepúsculo. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9.